Día a día se producen cada vez más avistamientos de fenómenos ovnis. La población mundial está en alerta. Los militares denuncian casos. ¿La posibilidad de que haya vida en otros planetas equivale a decir que nos visitan? Algo está por ocurrir. Los indicios muestran que la verdad está cada día más cerca. La polémica en torno al fenómeno ovni llama la atención de escépticos y creyentes. Pero existe una serie de casos que, además de fascinar, causan preocupación. Aquellos en los que se denuncian ataques. Brasil, 1995. Dos pescadores estaban en su barco cuando vieron extrañas luces en el cielo. El barco dejó de funcionar y la luz los iluminó. A los pocos días, ellos comenzaron a tener graves problemas de salud. Perú, Pucallpa, 2008. Un pueblo entero denuncia la presencia de extrañas luces que los atacan y que les queman los rostros. Las investigaciones revelan datos asombrosos. Brasil, 1977. En medio del Amazonas, se produce la historia de ovnis e investigación oficial más espectacular de la historia del mundo. Una región entera es atacada por extrañas luces llamadas chupa chupa. ¿Qué hay detrás de los casos donde los pobladores denuncian ataques? ¿Estamos ante la presencia de armas en desarrollo o realmente son las evidencias más concretas de que somos visitados? ¿Por qué se oculta la información sobre las investigaciones oficiales? En caso de ser visitados por seres de otros planetas, ¿estamos ante la posibilidad de ser aniquilados? Hoy presentamos OVNIs y ataques. Hay antecedentes en los archivos militares de aviones derribados por ovnis. Hay casos de personas que han agredido a los ovnis y respondieron automáticamente de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? No son hermanitos cósmicos que vienen a salvar a la humanidad. Hay otra razón por la que han hecho tal esfuerzo para evitar que esto se haga público. La gente no está pagando sus impuestos por protección de los militares, ya que no pueden protegerlos de esto. En nuestros cielos estas cosas pueden entrar y salir. Ahí entramos en la parte más difícil del tema, ¿no? Es lo que tiene que ver con la intencionalidad de esa inteligencia operativa que está detrás del fenómeno. El fenómeno no tiene intenciones de invadir el planeta, sí de tomar recursos. Es como que a nosotros no nos necesitan. Los peligrosos somos nosotros, porque siempre hemos sido una especie guerrera, combativa. Entonces, probablemente, si se equiparan las tecnologías, en la Tierra quieran evitar la entrada de esos objetos a nuestro planeta. Si aquí se intenta defenderse del ingreso de ovnis a la Tierra, bueno, ahí pueden estar dadas las condiciones para un conflicto en serio. Por parte de la presencia de los objetos voladores no identificados, no hay intencionalidad de agresión. Sí de respuesta ante la agresión. La respuesta es automática. Por lo que entiendo, muchas personas y gobiernos de las naciones líderes, especialmente en la última década, se han informado claramente de la realidad de este asunto, debido a que son, creo, cada vez más las declaraciones al respecto. Siempre surge la gran pregunta: ¿por qué no aterrizan en la Casa Blanca o donde sea, la capital del país, dándose a conocer? Y es evidente que tiene que ver con algún tipo de acuerdo con la libre voluntad de ese planeta y su gente. El fenómeno ovni, en mi opinión, no debería ser considerado como una amenaza. ¿Por qué lo vamos a hacer? Es como lanzar una bola de nieve en un tanque. Si es cierto que alguna vez vienen a eso, entonces hagamos lo mejor posible, no tengamos miedo a ello y sigamos adelante. La posibilidad de que exista vida en otros planetas es aceptada por la comunidad científica, aunque eso no signifique que estén de acuerdo en que somos visitados. Sin embargo, en caso de que eso ocurra, ¿debemos considerar que estamos ante una situación de peligro? Es hora de ir en búsqueda de la verdad detrás de los casos más impactantes en donde se denuncian ataques.
El 1 de octubre de 1995 se daría en San Vicente, estado de San Pablo, Brasil, uno de los casos más asombrosos e impactantes de interacción de hombres con una extraña luz que bajó de los cielos. Pruebas físicas, además de los relatos, comprobarían que aquella noche ocurrió algo verdaderamente extraño. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El caso de San Vicente es un caso muy importante del litoral paulista, pues se trata de un caso de segundo grado. Involucra a dos pescadores, a Wilson de Oliveira y a Fernando Becerra. Como todas las noches, los dos hombres salieron a navegar solos para pescar. Salimos más o menos a las 9 de la noche para pescar. Y lo llamé a él y fuimos a pescar. Y soltamos la red y esperamos. Una tranquila noche de pesca estaba a punto de convertirse en una pesadilla que ellos jamás imaginaron. Mientras arrojaban sus redes en un brazo solitario del río, observaron una luz en el cielo que comenzó a acercarse. A las 11 sucedió que un objeto vino del cielo. No pudimos ver de dónde vino porque era muy rápido. Y se paró encima de nosotros. Encendió las luces. Ahí vi una luz fuerte. Cuando yo vi eso, entonces corrí para abajo del barco y Fernando se quedó mirando. Yo no sabía lo que era en ese momento, porque la luz era muy fuerte y no sabíamos lo que era, porque era un objeto que no hacía ruido, no arrojaba humo, y la luz era muy fuerte. ¿Y qué sería? No era de aquí. Solo vi cuando estaba aterrizando. Llegó a aterrizar. Ahí corrí y no vi más nada. Los hombres se asustaron, pero la curiosidad de Fernando Becerra por entender qué sucedía fue más fuerte que el temor. Yo estaba mirando así, muy asustado. Quería saber qué era aquello, quería saber lo que era. Cuando quisieron alejarse, se dieron cuenta de que el motor había dejado de funcionar. La luz cortó la energía de la embarcación, que era diésel. Se cortó y el motor ya no funcionaba. Ellos se encontraban solos, en medio del río, totalmente indefensos frente al fenómeno que los acechaba. ¿Qué era esa luz? ¿Qué ocurrió con los pescadores? ¿Existen evidencias concretas de este extraño fenómeno? Al día siguiente, los pescadores encontrarían pruebas increíbles sobre la experiencia que acababan de vivir. La posibilidad de que exista vida en otros planetas ha hecho que muchos se pregunten qué ocurriría en el caso de que seamos visitados. ¿Qué pasaría si nuestra especie se encontrara con otra? ¿Seríamos aniquilados? El establecimiento de una hipótesis de conflicto no implica ni significa que va a haber un conflicto, significa que hay que prepararse por si acaso. Es interesante ver la política exterior del gobierno norteamericano. A partir de 1972 cambia, ¿no? Digamos, allí comienza el acercamiento con Rusia. Estados Unidos le propone a los 13 países de Europa, la Unión Europea, Rusia, Japón, Canadá, la guerra para las galaxias. El programa Guerra de las Galaxias fue una iniciativa del presidente Ronald Reagan y públicamente su rol era eficaz contra misiles balísticos. Este fue diseñado como un escudo, un sistema para derribar los misiles antes de llegar a ciudades estadounidenses y cambiaba totalmente el equilibrio de poder. Esa era la teoría. Ahora, hubo controversia acerca de esto. La primera controversia era que muchos científicos dijeron simplemente que no funcionaría. Pero la llamada Guerra de las Galaxias despertó sospechas en torno a su finalidad. ¿Realmente se trataba de un paso más en la escalada armamentista de la Guerra Fría? ¿O fue un diseño para buscar proteger a la Tierra del potencial encuentro con una civilización de otro planeta? Esa conspiración sugiere que el programa Guerra de las Galaxias no tenía nada que ver con los soviéticos, que se trataba de una cubierta para desarrollar un sistema de armas que nos ayudaría a luchar contra una posible invasión, ya sea como una posibilidad especulativa o para la gente que cree que los ovnis son reales y que nos han visitado y que tal vez no sean tan amigables como lo son en películas como ET y que sería por lo menos
tener algo para defenderse si llegara el caso en que hiciera falta hacerlo. Ahora, pienso que esa gente está loca, pero, curiosamente, creen que apuntan al hecho de que en varios discursos Ronald Reagan hizo alusión a la posibilidad de que haya vida extraterrestre. Creo que mucha gente pensó, Reagan se ha vuelto loco. Pero algunos teóricos de la conspiración dijeron, no, Reagan sabía algo. Y tal vez, de manera indirecta, estaba tratando de decirnos al resto de nosotros que lo sabía. No lo sé. Es una historia interesante, pero no tengo ninguna evidencia para sugerir que es algo más que una historia. Hay que entender que el fenómeno ovni no debería estar en manos de ufólogos folcloristas de fin de semana. Esto debería estar en manos de expertos en geopolítica, en politólogos, en personas que traten de entender cómo el fenómeno ovni se manifiesta y su relación con el poder. La posibilidad de que exista vida en otros planetas y de que hayamos sido visitados aviva el debate acerca de si las Fuerzas Armadas y los gobiernos del mundo poseen evidencias que son escondidas a la población. ¿Qué hay detrás de los casos donde se denuncian ataques? ¿Se trata de psicosis colectiva? ¿De pruebas de armas terrestres? ¿O son la evidencia de que seres de otros planetas buscan colonizarnos? El 1 de octubre de 1995, los pescadores Wilson da Silva Oliveira y Fernando Becerra se encontraban en medio del río Piacabuco en el estado de San Pablo, cuando una fuerte luz apareció en el cielo y comenzó a descender. Los hombres comenzaron a asustarse. Tras permanecer unos minutos sobre ellos, la luz continuó su camino y aterrizó en una isla cercana. Cuando la luz entró dentro de la mata, ahí comenzó a funcionar el motor. Fue cuando nos fuimos. Abandonamos las redes, abandonamos todo. Nos marchamos. Los pescadores regresaron a su hogar visiblemente alterados. Cuando Wilson llegó aquí, a casa, no hablaba de otra cosa. Wilson estaba medio desorientado. Yo no entendía lo que había sucedido. Evidentemente, la exposición a la luz los había afectado físicamente. Al día siguiente, decidieron regresar al lugar para buscar pruebas que corroboraran lo que habían visto. Sorprendentemente, hallaron esas pruebas. La mata estaba retorcida y deshidratada. Tomó el líquido de ella y no la quemó. La mata no estaba quemada, estaba deshidratada. Tomó el líquido de la mata y todo alrededor. Inmediatamente, los pescadores se comunicaron con expertos para intentar comprender qué había sucedido. Edison Boaventura se dirigió rápidamente al lugar indicado. Había una marca de 5,5 metros de diámetro y cerca de esa marca había unas huellas de zapatas, que eran marcas rectangulares de 15 por 20 centímetros de tamaño, espesor y con algo de profundidad también por causa del peso que ese objeto tenía. El investigador tomó las pruebas para intentar explicar qué había ocurrido. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿De qué eran esas marcas que nadie pudo identificar? El caso no terminó allí. Los dos pescadores comenzaron a sentir en sus cuerpos los efectos de aquel encuentro. Y ellos dijeron, Wilson llegó con mucho dolor de estómago, mucho dolor de cabeza, pero en ese periodo no fue al médico. Ellos tuvieron dolores de cabeza, tuvieron náuseas, vómitos. Ellos tuvieron algún tipo de trastorno por haber estado expuestos al campo electromagnético del ovni. Mi padre siempre fue una persona muy activa, una persona que siempre pescó. Nunca se quejó de nada. Y poco después, cuando mi padre empezó a enfermarse, la gente misma se preguntaba, ¿será por causa de que ellos vieron la nave? Porque mi padre nunca tuvo nada, ni una gripe. Y poco después comenzó a adelgazar, de un momento a otro. Mi salud ha mejorado, empeorado, mejorado, empeorado. Yo pesaba 100 kilos. Y en 2 meses perdí 50 kilos. El médico me disuadió, nos disuadió. ¿Entiende?
Me operaron, me pusieron una válvula de metal. Una válvula. De aquí a 10 años me volverán a abrir para cambiar esa válvula. La válvula. No sé qué habrá sido. No sé si fue por causa de esa radiación que me dio. Yo nunca sentí nada. Estaba todo bien de salud. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Ahí yo me quedé pensando, fueron las luces que vi. A partir de ese día, Wilson también decidió dejar de pescar por las noches y cambió de profesión. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿De qué eran las marcas halladas en la isla? ¿Por qué comenzaron a tener problemas de salud? ¿Qué pudo ser este extraño fenómeno? ¿Los avistamientos pueden ser peligrosos? En abril de 2008, la selva nororiental de Perú se vio revolucionada por un extraño fenómeno. Una luz estaba atacando a sus pobladores. En Pucallpa, en San Juan de Yarinacocha, que es un caserío, habían estado habiendo luces en el cielo y también desapariciones de personas. Unos ciudadanos denunciaron oficialmente, o sea, documentadamente a la Fuerza Aérea, la presencia de una nave en su comunidad. La OIFA tomó la denuncia y envió personal para intentar determinar qué sucedía en la zona. Van a la Fuerza Aérea, presentan la denuncia pidiendo ayuda. Y la Fuerza Aérea envía una patrulla a cargo de un técnico. Y efectivamente vieron la nave y me llamó por teléfono. Yo contesté y escuché el escándalo que estaba viendo. Y me hizo escuchar los disparos, estaban disparando. Pero ¿qué más podía hacer el técnico ahí? Le dije que traté de filmar, no tenía cómo. Estas cosas están sucediendo. Entonces, la gente vivía con histeria colectiva, eso fue lo que nos informaron. Un grupo de estudiantes de periodismo decidió viajar desde Lima para intentar determinar qué había ocurrido en el lugar. Una universidad en Lima le pide a unos alumnos que vayan a ver eso. Y hacen todo un informe y lo llegaron a filmar. ¿Podría tratarse de un ataque ovni? ¿Con qué se encontraron? ¿Lograron recaudar evidencias para explicar qué había ocurrido en Pucallpa? En abril de 2008, en el norte de Perú, en Pucallpa, la población comenzó a alterarse tras una denuncia de un ataque de un ovni. Según los pobladores, la supuesta nave regresaba todas las tardes. Un grupo de estudiantes de periodismo decidió viajar a la región para intentar determinar qué estaba ocurriendo. Antes de viajar, las estudiantes recibieron una propuesta de la OIFA. Este caso tiene que ser investigado por la Fuerza Aérea, pero las bases las podrían hacer ustedes, traer toda esa información y nosotros trabajar desde acá y saber con qué aparatos vamos a ir, con quién tenemos que hablar, a quién tenemos que llevar, cuántas personas tenemos que ir y todo eso. Cuando llegamos al caserío, la gente estaba asustada. Es más, habían dicho que a partir como de las 5 de la tarde ya nadie salga a cazar, nadie salga a hacer nada. Como que habían hecho un toque de queda entre ellos. Las estudiantes se encontraron con un ambiente que comenzó a preocuparlas apenas llegaron. Cuando llegamos, de repente nos contagiamos de histeria colectiva, como todos los que estaban ahí. Ellas realmente no estaban preparadas para encontrarse con lo que estaba a punto de suceder. Durante la noche, en medio de la selva, ellas lograron divisar luces en los cielos y hacia ese punto dirigieron sus cámaras. No vamos, que venga acá, esperemos. ¿Dónde? Nunca supimos identificar qué diablos había sido. En realidad es difícil de saber porque en la selva el cielo es gigante y cualquier lucecita es una lucesota. Entonces nos impresionó tanto. Desapareció. Entre la rola y está azul. Jesús, ¿tú qué estás viendo? Yo veo dos luces. ¿Por qué los binoculares ahí? Salgan de ahí. Son dos luces. Yo diría ir hasta ahí. ¿Estás con porque hay carretera. ¿Pero hasta ahí dónde? ¿Estás con Zoom? Pero casi y con las luces del carro, ¿no? Mejor nos Marta, salgan de ahí, María, Terelú. Lo perdí. Lograron tomar imágenes del fenómeno que veían en el cielo. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en Pucallpa? ¿Por qué atacó a la población? ¿Pudo tratarse de una gran confusión? ¿Qué fue lo que grabaron las jóvenes? Nos quedamos observando y de pronto la luz desapareció.
Pero ellas no se quedaron conformes con lo que vieron. El fenómeno había actuado de una forma totalmente distinta a las descripciones que tenían. No persiguió a nadie, no se acercó tanto como nos habían dicho y nos dijeron que eso había sido raro, que normalmente no era así, no era tan pasiva, que normalmente se acercaba. Todo el mundo está súper asustado, pero era casi un terror que no salía de este pueblito, porque más allá nadie sabía del tema, nadie. El que estén sucediendo las cosas seguido y que haya ameritado una denuncia, un proceso de investigación, y la conclusión es de que sí, pues, sucedió, se investigó. Y sobre todo creo que debe ser la primera denuncia escrita que tiene un documento, que es la denuncia que presentan los ciudadanos y el cargo que la Fuerza Aérea le da al papel, ¿no? El ingreso. Algo ocurrió en Pucallpa. Las conclusiones de la UIFA son claras. Sin embargo, no hay forma de definir qué fue lo que sucedió, ni qué fue lo que realmente atacó a la población, ni por qué. En 1977, el estado de Maranhão y de Pará, ubicado en el Amazonas brasileño, con epicentro en un pequeño pueblo de pescadores llamado Colares, convertiría a Brasil en dueño de una de las historias de ovnis más impresionantes del mundo. La importancia y cantidad de testigos, las evidencias físicas, las imágenes grabadas, el enorme despliegue militar en la zona, la documentación de extraños síntomas en la población y el secreto militar guardado durante más de 20 años convirtieron a la Operación Plato en un enigma que, según los ufólogos y el militar a cabo de la investigación, demostró definitivamente la presencia de seres de otros planetas en la Tierra. Hubo un hecho que no se repitió en ningún lugar del mundo. Era una demostración de platillos voladores de naves extraterrestres de varios tamaños. Muchas personas vieron ese fenómeno. Las luces venían de noche, raramente de día. Y ellas pasaron de un momento a otro a ser más activas. Empezaron a llegar más intensamente y comenzaron los ataques. Al principio eran 2 o 3 personas por semana. Después ya eran 15, 20, después ya eran decenas. Comenzó a haber un verdadero pánico. La gente comenzó a informar, por ejemplo, que esos objetos se aproximaban a las personas, principalmente de noche. Proyectaban una especie de haz de luz que alcanzaba de manera preferencial a las mujeres sobre su seno izquierdo. Y las mujeres muchas veces fallecían y dejaba una marca llena de pequeños agujeros. El fenómeno chupa chupa recibió ese nombre porque las luces parecían atacar y chupar la sangre de las víctimas. La población de la isla de Colares fue la que más ataques de chupa chupa sufrió. Una gran cantidad de testigos se transformaron en víctimas. Y yo quedé así, acostada en la cama también. No tenía voluntad. Yo pasé unas 10 horas sin poder levantarme. Quedé débil dentro del cuarto. Aquí estaba todo rojo. Quedé casi 2 meses. Aquí quedó todo morado en mi brazo. Tengo estas 2 marcas aquí. Ahora tengo estas 2 marcas aquí en mi brazo. Cuando yo presentí aquella sensación parecida a cuando uno se topa con la electricidad y da ese choque que me dio 3 golpes de este lado. ¿Entiende? 3 veces con la misma fuerza. Ahí yo hice un movimiento para querer gritar. Intenté moverme y gritar. Traté de moverme así, para ver si podía lograr gritar. Y después de eso no recuerdo más nada. Los testimonios como los de Carmen y Newton se multiplicaban. Sorprendentemente, todos los testigos coincidían en hacer un mismo relato, aún las personas que se encontraban en pueblos muy distantes. Todos ellos hablaban de que eran atacados por una luz y la descripción de la misma era muy precisa. Su característica era de una bola de luz que cuando era observada de manera más atenta, revelaba ser una luminosidad detrás de un objeto cilíndrico, como si fuese una lata de bebida. Los casos eran realmente aterradores. Miles de personas eran atacadas, por lo menos 1000 personas atacadas vivieron esa situación documentado por la médica que atendió a las víctimas, que era la doctora Belaide. Los testimonios de ataques se sucedían cada vez más,
y la doctora de la región, Cecim Carvalho Welaide, recibió a muchos de los pacientes y terminó siendo una pieza clave para comprender qué estaba ocurriendo. Una mañana, ella llegó a trabajar sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al llegar al hospital, que yo era médica y directora al mismo tiempo, había una familia llorando y diciendo que tenía un paciente que había sido atacado por algo. Y yo fui a examinarla. Cuando llegué, ella estaba quemada, totalmente quemada. 2 orificios paralelos, inconsciente, sin fuerza, ¿no? Sin fuerza muscular, no se sostenía en pie, no hablaba. Y la familia repetía la misma historia. Pensé que era tal vez un ataque histérico. No le di mucha importancia. Al día siguiente llegaron 2 casos idénticos, de localidades muy distantes, como 10 kilómetros de distancia. Ellos siempre describían las mismas cosas. En el parque, en las afueras de la casa, en la vegetación. Oyeron el ruido zzz, parecido a un escarabajo. Describían que vieron objetos muy bajos, luminosos, que despedían haces de luz. Rayos en línea recta. No eran rayos que se arqueaban, eran en línea recta, paralizantes, que quemaban, sofocaban, no permitían hablar, no podían pedir ayuda porque estaban paralizadas. Ardor, dolor. Y después de algunos minutos, 5, 10 minutos, cuando la persona creía que ya se iba a morir, el láser replegaba y el objeto subía a la copa de los árboles y desaparecía. ¿Cuántas personas pueden describir la misma cosa? Tener los mismos signos y los mismos síntomas en lugares diferentes. Comencé a investigar y a sospechar. Con los primeros casos, la rutina del pueblo de pescadores comenzaba a cambiar, pero nadie se imaginaba hasta dónde este fenómeno podría cambiar sus vidas. Hacia mediados de 1977, la región de Colares, en el estado de Pará, en el Amazonas brasileño, fue el epicentro de la historia ovni más importante del planeta. Miles de testigos ubicados en regiones a varios kilómetros de distancia, que no se conocían entre sí, ni tenían acceso a medios de comunicación, denunciaban la presencia de una serie de luces que se presentaban por las noches y los atacaban, dejándoles lesiones graves en la piel. La doctora Cecim Carvalho Welaide era la médico a cargo del único hospital de la zona y se convertiría en una de las piezas claves para comprender qué se ocultaba detrás de estos inquietantes incidentes. Los ataques eran cada vez más seguidos y los pobladores comenzaron a asustarse. La población de Colares en aquella época estaba en torno a los 8.000 habitantes. La isla en su conjunto, porque tiene varias localidades y dentro de la ciudad tenía alrededor de 4.000 habitantes. De esos 4.000 habitantes, 2.000 huyeron a la ciudad, aterrorizados por las luces. La ciudad se vació, la gente se fue toda. Nadie quería pescar más. Ahí nosotros comenzamos a pasar hambre, entonces yo comencé a pescar mi comida. Se llegó a un punto realmente de gravedad, sin lugar a dudas, lo que terminó provocando que el alcalde del municipio enviara la primera carta al Comando Aéreo Regional, o sea, la Fuerza Aérea, en Belén, pidiendo medidas de las autoridades aéreas, ya que se trataba de un fenómeno que acontecía en el cielo. Esta solicitud se convirtió en el puntapié inicial para el despliegue militar más grande que se conozca públicamente en torno al fenómeno ovni. Y las medidas fueron adoptadas a partir de la voluntad del brigadier Protásio López de Oliveira, que acabó creando la llamada Operación Plato. Y él tuvo la idea de establecer una investigación de este fenómeno. Y así él llamó a su comandado, Wiranch de Holanda, que era capitán de la Administración de la Aeronáutica, destinado al primer Comando Aéreo Regional en Belém para conducir esa operación.
Los soldados a cargo del capitán Holanda llegaron a la isla para intentar determinar qué estaba ocurriendo. Entonces, ellos pusieron radar, telescopios y todo aquel equipamiento que hacía falta. Fueron pasando los meses, agosto, septiembre, octubre, y aumentando, y llegando más militares y más militares. Los militares realizaron croquis de los objetos que lograban ver y que describía la población, revelando que algo realmente inusual estaba ocurriendo. En una entrevista que dio 20 años después de finalizada la Operación Plato, Holanda hizo revelaciones asombrosas sobre las luces que habían visto. Después la gente llegó a verificar por lo menos 9 formas. La gente consiguió determinar, clasificar como formas de naves. Algunos eran sondas. En algunas fotografías aparecía una nave mayor y de ella saliendo naves menores. Después las naves menores volvían a esa nave mayor. Todo eso como si fuese una nave nodriza recibiendo a las naves, a sondas menores. Pocos días después de conceder esta entrevista a José Ademar Gevaer y a Marco Antonio Petit, el comandante Holanda se suicidó, potenciando así las dudas sobre lo que realmente ocurrió en la isla Colares. Cuando yo llegué ya había unos agentes, ya habían sido enviados para investigar. ¿Por qué? Porque eso estaba sucediendo mucho en la región de Colares. El fenómeno, además de atacar a los pobladores, comenzó a hacerse presente de otras formas que parecían más pacíficas. ¿Buscó hacer contacto como supusieron investigadores y testigos? La doctora Welaide sería una de las protagonistas de estos hechos que fueron extraños, incluso para la rutina de Colares. Ella se encontraba regresando de atender a un paciente cuando unos gritos la alertaron. Cuando yo volteé, comenzaron a gritar, ¡corra, doctora, corra, corra, corra! Y yo no sabía de qué tenía que huir. Cuando volví a mirar, una de mis secretarias había caído al suelo. Entonces yo quería levantarla, pero ella era muy gorda. Quería levantarla, pero no podía, y la gente gritaba por las ventanas. Cuando miré, vi lo más lindo que he visto en mi vida. Tan visible a mis ojos que hasta el brillo del metal se podía ver. Ella estaba encima de mi cabeza, del tamaño de un edificio, de no más de 15 pisos. Y ella andaba en forma elíptica, iba y venía, y ella parecía un cilindro. Y me quedé paralizada mirando por 2 motivos. Uno, porque yo estaba viendo algo que nunca creí que existiera en mi vida. Nunca. Y otra, paralizada de miedo. Porque yo estaba a su merced. Si ellos querían quemarme, me habrían quemado. Pero sorprendentemente, la luz no atacó a la doctora. En los campamentos militares también habían ocurrido avistamientos en donde no se registraron ataques. Uno de ellos habría sido captado en material fílmico y aún permanece clasificado. Holanda confirmó esa historia. De mi lado izquierdo vi una luz muy fuerte, la misma luz amarilla muy fuerte. Yo vi que aquella cosa se aproximó y me quedé quieto. Después vi que era muy fuerte y estaba en nuestro camino, y entonces dije a los agentes, miren allí. Ellos miraron, prepararon las máquinas fotográficas, filmadoras, todo. Y llegó y estaba baja, estaba muy baja. Holanda y su compañía estaban frente al fenómeno más increíble que jamás hubieran podido ver. Ahí vimos una forma extraña. La forma de un balón de fútbol americano, un balón con puntas, muy grande. A solo 70 metros de distancia, un objeto de 100 metros de altura, de color azulado, se había posado sobre las aguas. Pero algo aún más sorprendente iba a ocurrirles.
De pronto esa luz azul se apagó. ¡Puf! Rápido. Y apareció lo que estaba detrás de esa luz, lo que la emitía. Esa nave descomunal enfrente de ellos. Y ellos la observaron estupefactos, en la descripción que me dio Holanda. Era ese balón de fútbol americano que estaba de pie frente a nosotros. Un balón de fútbol de 100 metros de altura. Estaba parado frente a nosotros. Se quedó algún tiempo y nadie sabía de allí en adelante lo que iba a suceder. Holanda viajó a Belém para contarle a su superior, Protásio de Oliveira, lo que había ocurrido, y recibió una respuesta que hasta el día de hoy despierta polémica entre los estudiosos del incidente y los testigos. Él va hasta Belén y relata muy emocionado, muy excitado: Comandante, comandante, tuvimos finalmente un gran contacto con la inteligencia detrás del fenómeno. Tuvimos un avistamiento y recibimos de ella la orden de cerrar la Operación Plato. Ellos fueron retirados por una orden que recibieron súbitamente, porque estaban todos acampando en la playa y en el campo de fútbol. Dormimos y a la mañana, 5 de la mañana, al despertar estaban yéndose. En el momento de mayor avance se terminaba la operación militar. ¿Qué ocurrió realmente con la Operación Plato? ¿Cerraban la Operación Plato con esta decisión? Eso nunca me pareció tener lógica. Desde la época en que yo comencé a investigar este fenómeno, ¿cómo es posible? Holanda tampoco lo entendía. Si uno de los objetivos de la Operación Plato era hacer contacto con la inteligencia detrás del fenómeno, ¿cómo es posible que cuando esto ocurrió la Operación Plato fue desactivada? ¿Qué ocurrió verdaderamente? ¿Por qué al menos oficialmente dejaron de investigar? Años después, los ufólogos lograron que una parte de la investigación fuera desclasificada por el gobierno de Brasil. De esta manera, al menos una parte del relato de Holanda se veía respaldado por documentos oficiales. Pero las filmaciones jamás salieron a la luz. ¿La Operación Plato es la prueba más contundente de interacción con seres de otros planetas o fue un escenario para ocultar pruebas de armas militares? En ese pueblito olvidado y aislado, que quién se iba a preocupar y acordarse de Colares, alguien, usando determinados dispositivos tecnológicos y aparatos, decide transformar a esa gente sencilla y humilde en verdaderos cobayos, en verdaderos conejitos de India. Y eso es primero que nada una violación de la soberanía de Brasil en lo que estaban haciendo, porque no creo que tuvieran un permiso oficial para hacerlo. Pero en segundo lugar, si lo tuvieran de cualquier manera, es una violación a los derechos humanos. La hipótesis de que todos esos eventos que ocurrieron en la región fueran consecuencia de un experimento militar es algo poco probable, porque los propios militares fueron convocados para investigar el fenómeno. Y no solo la aeronáutica fue llamada, agentes del servicio de inteligencia de la época, que así como los militares, el SNI, el Servicio Nacional de Inteligencia, produjeron documentos relatando lo que ocurría en la región. En la interpretación de Holanda, lo que aconteció fue un temor por parte de nuestras Fuerzas Armadas de que eso se fuera de control. Este es un punto. El segundo punto es: la Operación Plato estaba siendo monitoreada por los servicios de inteligencia y las fuerzas americanas durante todo el tiempo, que sabían y recibían los informes de las autoridades brasileñas a cargo de este asunto. No olvidemos que estábamos en época de dictadura y los americanos entraban y salían cuando querían. Entonces ellos, confirmado por algunas fuentes militares, presionaron para que la Operación Plato fuese cerrada. ¿Para qué? Para que un nuevo grupo de personas asumiese esa operación en otro nivel, mucho más secreto y mucho más metódico, con menor número de hombres y reportando al Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. La llamada Operación Plato y los Chupa Chupa son unos de los casos que involucraron la presencia de ovnis más importantes de la historia de la región y del planeta. Las pruebas de que algo ocurrió allí no pueden negarse. Sin embargo, aún continúa la polémica acerca de qué hubo por detrás de esta serie de incidentes. Ademar Gebaer, periodista y editor de la reconocida revista UFO, decidió regresar a la isla Colares para conocer la situación actual de la zona. ¿Qué descubriría al llegar?
Ademar Gevaert, editor de la reconocida revista UFO, decidió regresar a la isla Colares más de 30 años después para intentar determinar si aún existen avistamientos y ataques a la población. ¿Qué descubrió en su encuentro con el investigador de la región? Estamos en la playa de Mayadinho, que es una de las regiones de la isla de Colares, donde hubo mayores movimientos de platillos voladores en los años 70, y aquí tuvimos en la época de Operación Plato momentos muy importantes de actividad desarrollada por los militares. En la zona de la isla Colares, en donde el capitán Holanda Lima tuvo sus mayores avistamientos, Gevaert se reúne con Hilberto Freitas, un periodista e investigador que desde la década del 70 recolecta las historias de luces extrañas que son vistas en la isla. Él afirma que hasta el día de hoy se presentan muchos fenómenos ovni en la región. ¿Alguna vez has tenido algún avistamiento aquí en la playa de Humaitá? Yo verdaderamente no tuve ningún avistamiento, pero otras personas tuvieron, inclusive con la nave nodriza, y otras naves entrando y saliendo de la nave madre. Fue algo espectacular. Están cansados de ver salir de adentro del agua, y los pescadores, muchos pescadores, ya me hablaron de lo mismo. Yo creo que Colares es uno de los mayores laboratorios del mundo, un laboratorio natural para este tipo de estudio, y de otros tipos también, de otras cosas que continúan en la lista de los misterios. En Colares no se han presentado nuevos ataques a seres humanos. Sin embargo, los avistamientos continúan ocurriendo hasta el día de hoy. La población aún convive con el estigma de este fenómeno ocurrido hace más de 30 años. Aún guardan cientos de preguntas que nadie ha podido responder. A lo largo del continente, las historias de avistamientos de ovnis se repiten, y muchas veces se ha denunciado que estas luces han causado daños en los testigos. ¿Estamos ante la presencia de pruebas de armas desarrolladas por el hombre en el más absoluto de los secretos? ¿Estamos siendo visitados por seres de otro planeta que son agresivos? ¿Se trata de daños colaterales? ¿Debemos temer un ataque? Yo no creo que probablemente sean hostiles, porque si realmente lo fueran, ya se habría experimentado esto en todo el mundo. No creo que el fenómeno ovni sea una amenaza, porque una vez que una especie ha dominado los viajes interestelares, creo, al menos, que habrán desarrollado una filosofía y un criterio moral que les dice que si encuentran una sociedad que está significativamente por debajo de ellos, hay que dejarlos solos hasta que tengan la oportunidad de alcanzar un nivel similar de tecnología como el suyo. La historia ha demostrado, y sabemos que se ha demostrado, algún contacto con alienígenas ancestrales en las historias de América Central, México, e incluso se les aparecieron a los nativos americanos. Somos el peligro, y siempre me sorprendo cuando la gente me pregunta, ¿no tienes miedo de que puedan venir por la noche y nos atrapen y nos coman como postre? Y no realmente, porque si ese fuera el caso, número uno, ya habría ocurrido hace mucho tiempo. Así que estoy seguro de que hay alguien allí, que están por allí, pero yo personalmente no creo que sean hostiles, es solo curiosidad. ¿Qué pasó con esta gente? Muchos investigadores creen que en el pasado se encuentra la respuesta a la pregunta de si podríamos o no ser atacados por seres de otro planeta. ¿Por qué alguien esperaría que nuestra civilización pueda llegar a su actual avance tecnológico cuando tenemos armas nucleares, por ejemplo? Porque usted puede apostar su último dólar a que si aparece ET, vamos a disparar todas las armas nucleares que tenemos contra ellos en el aire, y en el proceso nos destruimos a nosotros mismos en la Tierra, y sería como si, ya sabes, lanzar una bola de nieve en un tanque. La agresividad o la pasividad de un ser inteligente no depende del grado de inteligencia, sino del grado de necesidad de supervivencia.
Cuando un ser inteligente no puede, a través de la inteligencia, resolver el problema de supervivencia, entonces apela a la violencia. El científico tal vez no puede explicarlo todo, pero tiene siempre la obligación de ir tras la verdad. Y tal vez podamos resolver todos los enigmas del universo, inclusive el gran enigma, el mismo origen del mundo. Tomará mucho tiempo, pero lo resolveremos. Las historias de ovnis y la posibilidad de que exista vida fuera de nuestro planeta despierta la fascinación en los hombres, que destinan recursos a investigar los misterios del universo. Pero algunos enigmas relacionados con este fenómeno podrían hallar su explicación en el planeta Tierra. ¿Estamos siendo visitados? Pese a que las respuestas aún son provisorias, el hombre se acerca cada vez más a revelar esta incógnita. Y es momento de ir detrás de toda la verdad sobre el fenómeno ovni en América Latina.